Mary-Kate y Ashley Olsen se convirtieron en estrellas nacionales y ganaron millones de dólares con su programa de televisión Full House y su próspero imperio mediático. Ya eran consideradas iconos mundiales antes incluso de poder andar. En cambio, las gemelas Olsen tuvieron una infancia difícil y una edad adulta basada en la supervivencia. ¿Qué les costó su carrera multimillonaria y por qué decidieron desaparecer de los focos? Exploremos la verdad que se esconde tras la vida de los iconos de la infancia. Los inicios de la carrera de actor y la infancia. La aspiración de muchos niños es llegar a ser famosos algún día o convertirse en artistas. En cambio, Mary-Kate y Ashley Olsen ni siquiera tuvieron la oportunidad de formular una fantasía antes de que se produjera el hecho en sí. Cuando aparecieron en el episodio de estreno de Full House, solo llevaban 6 meses de vida. Y cuando tenían 9 meses ya estaban trabajando, yendo y viniendo de un lugar a otro para cumplir la normativa que regula el trabajo infantil antes incluso de que pudieran hablar. En la ciudad de Sherman Oaks, en la ciudad de Los Ángeles, David Olsen y Janet Olsen dieron a luz a sus gemelas. Ashley era la mayor de las 2 hermanas ya que llegó 2 minutos antes que Mary-Kate, que era la menor de las 2. Cuando empezaron en el mundo del espectáculo, fue prácticamente por casualidad. Fue en un casting abierto al que les habían llevado sus padres. Al creador del programa, Jeff Franklin, le impresionó lo tranquilos y cómodos que se sentían los pequeños cuando estaban con gente que no conocían. Debido a su carisma relajado, fueron elegidos juntos para el papel de Michelle Tanner. Una que haría inolvidable su infancia y las propulsaría a la primera línea de la fama internacional. Al principio de la producción, las Olsen eran algo más que miembros del reparto. Era emocionante verlas. En poco tiempo, Michelle Tanner se convirtió en la protagonista de Full House. A raíz de sus apariciones en televisión, la popularidad del programa aumentó significativamente gracias a ellos. Sin embargo, según la película The Unauthorized Full House Story, la historia no autorizada de Full House, que Lifetime estrenó en 2015, es posible que los creadores y actores del programa experimentaran algunos conflictos entre bastidores mientras se adaptaban al hecho de que sus estrellas más jóvenes fueran de repente la atracción más popular del programa. Para cumplir la normativa sobre trabajo infantil de California, que impone restricciones al tiempo que puede actuar un niño actor, no se les permite trabajar más de 20 minutos en cada episodio. De este modo, las hermanas se turnaban para interpretar el papel. A pesar de que se trataba de una seguridad legal, no era una que pudiera protegerlas realmente de las exigencias de ser intérpretes profesionales antes incluso de que hubieran aprendido a leer. En lugar de ser una época de descubrimiento e inocencia, fue un periodo estrechamente controlado, ampliamente supervisado y continuamente observado a través de una vigilancia continua. A principios de la década de 1990, los medios de comunicación ya habían empezado a centrar su atención en ellos, de una forma que fue precursora de los años de escrutinio que vendrían después. En un artículo publicado en el Washington Post en 1991, se referían a las gemelas como encaprichadas. Cuando Mary-Kate reflexionó sobre su educación muchos años después, lo hizo con un sentimiento de cautela más que de nostalgia. El hecho de que nunca querría que sus propios hijos participaran en una obra de teatro a una edad tan temprana quedó muy claro en las entrevistas que concedió. A pesar de la increíble prosperidad que le proporcionaba, era consciente del coste, no se lo desearía a nadie, y mucho menos a sus propios hijos, lo cual es una afirmación sorprendente en sí misma. Lo que en su día fue una bonita decisión de casting se fue convirtiendo con el tiempo en un auténtico dilema de identidad. Un sistema que priorizaba la actuación por encima de la personalidad contribuyó a la formación de 2 niños. No solo representaban un papel, sino que lo vivían. Se esperaba de Mary-Kate y Ashley desde que eran bebés que fueran artistas primero y personas después. Lo más inquietante es que nadie en su entorno más cercano parece pararse a preguntar por los posibles costes que ello conlleva, cuando los padres se separan. Tras casi 9 años, el programa llegó por fin a su fin. Además, fue en ese momento cuando la vida de las gemelas Olsen sufrió su primer cambio significativo. Sus padres, Dave y Janet Olsen, que también habían estado codirigiendo su imperio empresarial en expansión, anunciaron su divorcio a principios de 1996, al mismo tiempo que abandonaban una popular serie de televisión. Parecía que no era el momento oportuno.
precisamente al mismo tiempo que las chicas se alejaban de los papeles que habían interpretado de niñas. Su vida familiar real se desmoronaba poco a poco. Varios tabloides atribuyeron la ruptura a la tensión de mantener la multimillonaria marca de las gemelas como causa del problema. La verdad, en cambio, era menos espectacular y más íntima. Antes de que Dad abandonara el sector hipotecario, había estado trabajando con una señora llamada Mackenzie. Dave había comenzado una relación romántica con ella. Solo un mes después de hacerse público el divorcio se casó realmente con ella. Lo que más llamó la atención fue la rapidez con la que se celebró el nuevo matrimonio, pero las repercusiones emocionales fueron más llamativas. Se ha afirmado que Ashley no asistió a la boda para permanecer junto a su madre, mientras que Mary-Kate sí estuvo presente en la ocasión. Este incidente, en el que dos hermanas se vieron separadas entre dos padres, fue emblemático de la separación cada vez mayor que existía en su sociedad, que antes se había mantenido estrechamente. A pesar de la decisión de Harnett de abstenerse de hacer comentarios, Dave afirmó que todo iba bien y que a las niñas les iba bien. Por otro lado, las fracturas empezaban a aflorar, y las gemelas, que entonces eran aún unas niñas pequeñas, tuvieron que lidiar tanto con un hogar roto como con una carrera exigente, a pesar de lo que ocurría a su alrededor. Mary-Kate reveló posteriormente a Entertainment Weekly que ella y su familia se esforzaban por mantener sus típicos rituales infantiles. Los pequeños se comportaban como cualquier otro niño, iban al colegio, jugaban con sus amigos y se quedaban a dormir fuera de casa. Además, es mérito de sus padres que los gemelos asistieran a una escuela convencional. El Campbell Hall Episcopal de Studio City es una institución privada conocida por fomentar la creatividad y permitir que las personas se encuentren a sí mismas, pero lo cierto es que su concepto de lo normal siempre fue relativo. Sus obligaciones profesionales influyeron incluso en los recuerdos que tenían de sus años de instituto. Por ejemplo, no pudieron asistir a su baile de graduación porque esa misma noche presentaban Saturday Night Live. Optaron por promocionar su película, New York Minute, en lugar de asistir ellos mismos al baile, de ahí que estuvieran completamente ausentes. Sirvió como un recordatorio más de que, a pesar de sus mejores esfuerzos, los deberes de la profesión siempre tenían prioridad sobre sus hijos. El capítulo de su vida definido por el divorcio, el exceso de trabajo y el deseo de preservar la normalidad era otro componente de un patrón más amplio por el que habían pasado durante este tiempo. En un mundo que los consideraba más adultos que jóvenes, los gemelos se adaptaban continuamente al nuevo entorno. Rara vez hablaban de la dificultad emocional que les supuso en su momento, pero a medida que crecían, el peso de lo que habían vivido se hacía más evidente. Tras Full House. A pesar de que sus padres se habían separado y de que Full House había llegado a su fin, las carreras de las gemelas Olsen siguieron avanzando. En todo caso, aceleraron el ritmo. Pocos años después del divorcio de sus padres, sus agendas estaban más apretadas que nunca. Además, en el año 2000, ambas aparecieron como estrellas invitadas en un episodio de CTH Haven, interpretando los papeles de unos desafiantes personajes llamados Sue y Carol Murphy. Tanto So Little Time, una comedia de situación de acción real que se emitió en Fox Family, como Mary-Kate y Ashley en acción, una animación de sábado por la mañana que se emitió en ABC. Fueron nuevos proyectos que protagonizaron en la temporada televisiva del año siguiente, a pesar de que ninguno de los dos programas continuó más allá de la primera temporada. Su imperio siguió creciendo. Debido a su excelente actuación, Mary-Kate fue incluso nominada a un premio Ted Amami. Otro paso importante en el camino hacia la obtención del permiso de aprendizaje para la mayoría de los niños. En aquella época, su alcance estaba muy cerca de ser inigualable. Las gemelas Olsen estaban presentes en todos los sitios, desde la televisión a los juguetes. Hasta el año 2000, Mary-Kate y Ashley fueron también propietarias de un club de fans al que llamaron Mary-Kate and Ashley's Fun Club. A cambio de su afiliación, los fans recibían diversos productos exclusivos, como pósters, fotografías, una publicación conocida como Orphanzine y un catálogo de objetos de colección. Los miembros también recibían una tarjeta de socio y fotografías firmadas por la artista, además de pequeños artículos sorpresa como llaveros o letras de canciones. El club cosechó un enorme éxito.
Sirvió como herramienta promocional en el estreno de sus películas y se incorporó de forma intrincada a la máquina en expansión que era su marca. A finales de los 90 y principios de los 2000, Mary-Kate y Ashley ya no eran solo actrices, en todos los sentidos de la palabra, eran un estilo de vida. Una gran variedad de productos, como ropa, calzado, bolsos, libros, cosméticos, videojuegos e incluso teléfonos y reproductores de CD, llevaban su marca. Entre los años 2000 y 2005, Mattel produjo muñecas de moda diseñadas para parecerse a las gemelas, con ropa y accesorios que las acompañaban. Los preadolescentes de todo el mundo estaban constantemente expuestos a sus rostros, y eran una presencia constante en la vida. Por otro lado, tras el brillo y los acuerdos de marketing se escondía algo más desagradable. Cada año que pasaba aumentaban las líneas de productos, las sesiones fotográficas y la publicidad. Aunque entonces solo tenían 13 años, los gemelos ya eran conocidos. En otras palabras, eran CEOs. Además, a pesar de que su imperio les hizo ganar millones de dólares, también les arrebató lo único que nunca pudieron recuperar: su tiempo, su intimidad y su sentido de quiénes eran. En realidad, lo que parecía una profesión de ensueño era en realidad una máquina corporativa que se guiaba por los plazos, los ingresos y las exigencias de la esfera pública. A pesar de que presentaban la versión romántica de una vida adolescente despreocupada y agradable, sus vidas personales estaban más regimentadas y aisladas de lo que nunca habían estado. Esta nueva fase de su vida profesional no suponía un cambio con respecto a la anterior. El problema era que tenían éxito sin tener libertad, y que eran visibles sin tener intimidad. La mayoría de los adolescentes celebran su 18 cumpleaños con una fiesta o un rito de paso, combinando el tiempo que pasan en la universidad con el que pasan trabajando. Mary-Kate y Ashley Olsen celebraron el suyo adquiriendo un negocio y convirtiéndolo en el suyo propio, Dual Star Entertainment Group, la empresa que había mercantilizado su juventud y las había convertido en una marca multimillonaria. Nombró a las gemelas copresidentas en 2004, justo cuando alcanzaban la edad de la madurez. Por primera vez, pudieron ejercer la dirección de la empresa. Dual Star se amplió más allá de la programación y los artículos infantiles para incluir productos orientados a los adolescentes, como decoración para el hogar, perfumes y accesorios de moda. Cuando las gemelas asumieron la dirección total de la empresa y empezaron a dirigirla hacia su público objetivo, que era un público de más edad, fueron responsables de la rápida expansión de la marca hasta convertirla en una corporación global, lo que dio lugar a que los artículos se vendieran en más de 5.300 establecimientos de todo el mundo y en más de 3.000 tiendas en Estados Unidos. Sus habilidades en el mundo económico les valieron un puesto en la lista Celebrity CN publicada por Forbes a partir del año 2002. Su impacto se extendió mucho más allá del ámbito de la televisión. En 2007 figuraban juntas como las 11º mujeres más ricas del mundo del espectáculo, con un patrimonio neto estimado en $100 millones. Las Olsen pretendían seguir compaginando sus responsabilidades profesionales con las académicas después de graduarse en la prestigiosa Campbell Hall School de Los Ángeles. Se anunció que ambos habían sido admitidos en la Escuela Gallatin de Estudios Individualizados de la Universidad de Nueva York. Se trataba de un programa que les permitiría desarrollar planes de estudios a medida sin dejar de ser Dual Star. Se suponía que era lo mejor de ambos mundos. Una oportunidad para construir itinerarios académicos individualizados sin dejar de encargarse de las operaciones cotidianas de Dual Star. Sin embargo, resultó ser todo lo contrario. Además de alquilar oficinas en el barrio, alquilaron un lujoso apartamento en Manhattan. Su aspecto exterior era impecable. Dos jóvenes que están a punto de convertirse en adultas y que, al mismo tiempo, buscan seguir formándose y dirigir una empresa en todo el mundo. Sin embargo, las cosas no salieron según lo previsto y rápidamente se volvieron caóticas. Retos afrontados. Mary-Kate y Ashley nunca llegaron a aceptar las realidades de la vida universitaria, a pesar de que estaban nominalmente matriculadas. Ambas habían abandonado discretamente la universidad cuando estaban en su segundo año, aunque la explicación que dieron fue que querían concentrarse en Dual Star. Parece que hubo otras variables en juego durante ese tiempo. Varios factores contribuyeron a esta situación, entre ellos la gran tensión.
la falta de intimidad y la enorme dificultad de vivir como un estudiante normal. Se les daba independencia, pero había muy poca estructura académica debido al plan de estudios autodirigido que Gallatin ofrecía a sus estudiantes. Muchos pensaban que, en primer lugar, nunca se habían dedicado por completo a completar su educación. Durante las entrevistas, Marquette mencionó de pasada lo difícil que era encontrar el equilibrio. La universidad les había proporcionado una visión de la vida que nunca antes habían experimentado, no regulada, no planificada y sin restricciones. Pero no iba a durar. En realidad, no vivían en la Universidad de Nueva York. Además de los comentarios, había salas de juntas, contratos y cámaras de por medio. Se pretendía que este capítulo sirviera como su mayoría de edad, una liberación de la existencia predeterminada que siempre habían vivido antes. Sin embargo, esto solo sirvió para validar lo que ya estaban empezando a comprender. Una vida similar a la de los demás nunca sería posible para ellos. Cuando vivía en el Candelero, uno de los aspectos que me resultaba más difícil era la atención continua que recibía. El desorden se agravó aún más con la vida personal de Marquette. Comenzó una relación con Stavros Niarchos III, heredero de un legado naviero griego. Sin embargo, cuando se le relacionó con Paris Hilton, la relación terminó inesperadamente después de haber durado exactamente 5 meses. A pesar de que la disputa anticipada nunca llegó a desarrollarse en público, los tabloides empezaron a informar sobre el drama. Como alternativa, Mary-Kate se marchó en secreto de Nueva York y regresó a Los Ángeles, donde supuestamente estaba inconsolable. Tras enterarse de que Niarchos había estado saliendo con Hilton al mismo tiempo, una amiga reveló posteriormente que se le rompió el corazón al enterarse de esta información. La revista W Magazine concedió una entrevista a Marquette, en la que hablaba de su decisión de abandonar la Universidad de Nueva York, afirmando que la situación era demasiado estresante. Además, reconoció que, aunque Hilton y ella habían mantenido una buena relación en el pasado, habían dejado de comunicarse. En aquel momento era bastante evidente que las presiones de la celebridad habían llegado a un punto de no retorno, mientras trabajaban para construir su marca y desarrollarse lejos del escrutinio del público. La atención que recibían no hacía más que aumentar. Cuando Marquette y Ashley debían estar asentándose en la independencia y estableciéndose en la edad adulta, se vieron obligadas a defenderse de conjeturas implacables y de un escrutinio inoportuno. Esto ocurrió en un momento en que deberían haber estado haciendo estas cosas. A pesar de que hicieron todo lo posible por crecer lejos de la mirada pública, el interés no hizo más que crecer. Además, a medida que sus problemas personales se hacían más imposibles de ocultar, el dolor que yacía en el centro se hacía más evidente como el cristal. Nunca hubo un momento en el que hubieran sido ellos mismos. Entre bastidores, Marquette intentaba lidiar en silencio con algo mucho más grave. Empezó a seguir un tratamiento por un problema alimentario no mucho antes de cumplir los 18 años. Desde hacía tiempo, su familia y amigos eran conscientes del problema. Cuando aún era una niña, sus padres intervinieron para que recibiera atención médica antes de que pudiera negársela legalmente. Lo hicieron porque eran conscientes de que estaban a punto de perder su responsabilidad legal de intervenir. Michael Pagnota, que era el representante de Marquette en aquel momento, emitió una declaración pública en la que afirmaba que se trataba de una tarea que ella había elegido específicamente llevar a cabo. No obstante, la historia fue ampliamente difundida en los tabloides, en lugar de ser recibida con compasión por el público. Fue aún más doloroso cuando, 3 años más tarde, tuvo que enfrentarse a otro problema de salud. Tuvo problemas renales. Hubo más escrutinio después de eso. Además, Ashley descubrió que estaba a merced de la prensa. Hubo un momento en que interpuso una demanda contra el National Enquirer por $40 millones a causa de una foto y un título que daban la impresión de que se había desmayado como consecuencia de un método poco saludable. A pesar de que los detalles del acuerdo no se hicieron públicos, el tabloide acabó pidiendo disculpas y retractándose. Contraste entre los gemelos. Dado que Marquette y Ashley Olsen son gemelas y trabajan en el mismo negocio, era casi seguro que se las compararía constantemente, mientras que Marquette, que estaba lidiando con problemas personales bajo la mirada pública,
era con frecuencia objeto de la atención más intensa de la prensa sensacionalista. Ashley era temida por la contraparte más admirable. Ashley fue la única persona que figuró en la lista anual Hot 100 de la revista Maxim en 2007, y ocupó el puesto número 37. Su hermana no estaba incluida en la lista. Al año siguiente, cuando cumplió 47 años, Mary-Kate siguió notablemente desaparecida. Aproximadamente en el mismo periodo, Ashley apareció en la portada de varias revistas independientes, entre ellas Harper's Bazaar en julio de 2005. En cambio, el nombre de Mary-Kate se asociaba con más frecuencia a titulares sobre rehabilitación. Mientras Mary-Kate se recuperaba, Ashley hizo prácticas para el diseñador de moda Zac Posen. Los medios de comunicación hicieron mucho hincapié en esta diferencia, pero en realidad las hermanas seguían estando muy unidas. Incluso tomaron la decisión de vivir separadas por primera vez, lo que fue un cambio que no indicaba una ruptura, a pesar de que los medios de comunicación hicieron todo lo posible por dar la impresión de que se habían distanciado. Una carrera en la moda. Después de haber sido vestidas, peinadas y vendidas como una mercancía durante varios años, Mary-Kate y Ashley Olsen han descubierto por fin un universo en el que son capaces de expresarse sin dejar de ocultarse. Ese era el reino de la moda. Cuando empezó, era una marca de ropa que se vendía en las tiendas Walmart de todo Estados Unidos y estaba dirigida a jóvenes de entre 4 y 14 años. Al mismo tiempo que lanzaron esta línea, también lanzaron una marca de belleza llamada Mary-Kate y Ashley, dirigida a clientas jóvenes y con auténtica moda para chicas de verdad. Fue el principio de algo más personal para las Olsen, un espacio donde tenían libertad creativa, y fue el principio de algo más íntimo. Mary-Kate y Ashley trasladaron su atención a la industria de la moda con un mayor grado de seriedad a medida que avanzaba su edad. The Rose se concibió inicialmente como un proyecto personal de Ashley en 2005, cuando se propuso crear la camiseta ideal para sí misma. En lugar de buscar algo llamativo, probó el prototipo en mujeres de muchas edades y formas. Buscaba algo que no tuviera edad ni marca, que era todo lo contrario de lo que habían sido tradicionalmente. Su distanciamiento de Hollywood aumentó paralelamente a la maduración de sus diseños. Mary-Kate y Ashley habían decidido que ya no les interesaba ser el centro de atención. Solo hacían apariciones esporádicas en público y, cuando lo hacían, les proporcionaban un medio de controlar cómo se les percibía, o de no ser percibidos en absoluto. Cuando se les entrevistaba, hablaban con frecuencia de su pasión por la confección, así como de su aprecio por el tejido, el corte y el diseño. Sin embargo, rara vez hablaban de sí mismos. Era como si la moda se hubiera convertido en un lenguaje con el que podían comunicarse sin tener que arrojar luz sobre su experiencia. Cuando las gemelas Olsen fueron galardonadas con el Premio Innovador del Año de la revista WSJ en 2012, no fue solo un logro importante en su vida profesional, también fue un reconocimiento a la influencia creativa y empresarial que han tenido en la industria de la moda. De hecho, también hicieron donaciones, colaboraciones con Tom's Shoes, contribuciones a Pennies from Heaven y compromisos públicos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la confección en Bangladesh. Son ejemplos de personas que han demostrado una conciencia social que rara vez aparece en los tabloides. Sin embargo, incluso estos movimientos los realizaban de forma tenue, casi con desgana, y siempre se mantenían a distancia. Es cierto que alcanzaron el éxito en la industria de la moda. Sin embargo, en muchos aspectos, este éxito fue también su plan de partida. Su imperio de la moda no es simplemente una victoria del gusto o de la marca, como demostrará la conclusión de esta historia. Es un escondite meticulosamente acondicionado. Dentro de los confines de ese escondite, somos testigos de la auténtica angustia. Incluso después de alcanzar el éxito, nunca dejaron de evitar los focos que les habían llevado a la fama. Conflictos románticos. Por otro lado, su vida privada ha sido continuamente objeto de escrutinio público. Una parte importante de la vida sentimental de Ashley se ha mantenido alejada de los titulares durante los últimos años. Fue en 2022 cuando se casó en secreto con el artista Louis Asner, y al año siguiente, en 2023, se convirtieron en padres por primera vez. Por otro lado, las relaciones de Mary-Kate se han vuelto más problemáticas y han acaparado la atención pública con mayor frecuencia.
Se especuló que se la relacionó sentimentalmente con el actor Heath Ledger en los meses previos a su triste muerte en el año 2008. Diana Volosin, que era masajista de Ledger, lo descubrió inconsciente en su residencia de Nueva York. Sin embargo, no se puso inmediatamente a llamar al 911 cuando lo vio. Lo dirigimos a Mary-Kate Wollason. Se puso en contacto con Olsen, que se encontraba en California en ese momento, marcando rápidamente el último número al que había llamado con el teléfono de Ledger. Olsen estaba en California en ese momento. Según los informes, Mary-Kate se comprometió a enviar a su equipo de seguridad privada al lugar. Tras recibir una segunda llamada, cuando se hizo evidente que Ledger no respiraba, Volosin tomó la decisión de llamar a la Organización de Servicios de Emergencia. Aún no está clara la naturaleza de la relación que existe entre Mary-Kate y Heath Ledger. Las fuentes revelaron que ambos salían de manera informal y pasaron mucho tiempo juntos en los meses anteriores a su muerte. Esto fue corroborado por las fuentes, a pesar de que nunca se confirmó públicamente que fueran pareja. Sin embargo, el hecho de que Mary-Kate fuera una de las últimas personas con las que Ledger intentó ponerse en contacto solo sirvió para despertar la curiosidad y las sospechas de la opinión pública. Tras descubrirse que en el organismo de Ledger había medicamentos con receta, las autoridades federales quisieron interrogar a Mary-Kate sobre lo que podría haber sabido de la situación antes del hallazgo. La decisión que tomó de negarse a cooperar a menos que se le concediera inmunidad atrajo una gran atención de los medios de comunicación. Olsen había facilitado al gobierno información pertinente, incluidos hechos de la secuencia de acontecimientos que rodearon la muerte de Mr. Ledger y el hecho de que desconocía el origen de los estupefacientes, según su abogado, Michael C. Miller, quien posteriormente explicó su postura. Miller declaró que Olsen había proporcionado al gobierno información importante. Ashley Olsen sufría en silencio su propio problema de salud mientras Mary-Kate tomaba medidas para disipar los rumores que circulaban en el círculo público. El hecho de que Ashley había sido diagnosticada de la enfermedad de Lyme, que es una dolencia transmitida por garrapatas y que puede provocar síntomas como cansancio, dolor en las articulaciones, dificultades neurológicas y fallo cognitivo, se dio a conocer en el año 2015. Se ha informado de que el diagnóstico se hizo mucho más tarde de lo que debería, lo que puede haber contribuido al empeoramiento de sus síntomas y a la prolongación de su vida. Por otra parte, personas cercanas a ella revelaron que su capacidad para esforzarse había disminuido, y que se había vuelto menos regular en sus apariciones en el trabajo. A diferencia de su hermana, Ashley ha guardado un silencio casi absoluto sobre sus problemas de salud. Por otra parte, personas cercanas a ella afirman que la lucha contra la enfermedad de Lyme alteró profundamente tanto su vida cotidiana como su salud mental. Fue en 2012 cuando Mary-Kate Olsen comenzó a salir con Olivier Sarkozy, un financiero francés, y fue en 2015 cuando se casaron en una ceremonia privada que recibió mucha atención. En 2020, el matrimonio, que siempre había sido motivo de curiosidad por el hecho de que le separaban 17 años de edad, llegó a su fin en circunstancias peculiares. Mary-Kate solicitó el divorcio porque, según los informes, Sarkozy quería que su exmujer y sus hijos vivieran en su casa durante la epidemia. Esto llevó a Mary-Kate a iniciar el proceso de divorcio. El momento no podía ser más inoportuno. Su situación legal quedó en un estado de confusión como consecuencia de la epidemia, que provocó el cierre de los tribunales. A continuación, se produjo una escisión tan enconada como completamente caótica. Sarkozy rescindió inesperadamente el contrato de arrendamiento de la casa que compartían en Manhattan, y se alegó que exigió a través de sus abogados que Mary-Kate evacuara la propiedad en un breve plazo de tiempo. Esto provocó un aumento de las tensiones. Como tenía pocas opciones y poco tiempo de sobra, se vio obligada a apresurarse a sacar sus cosas del lugar. Mary-Kate contó en gran medida con la ayuda de su hermana gemela, Ashley, mientras atravesaba las repercusiones emocionales derivadas de la situación. La presencia de Ashley dio estabilidad en medio de un acontecimiento muy público y extremadamente exigente, y las hermanas siempre han mantenido un estrecho vínculo y han mantenido siempre una estrecha relación. Enero de 2021 fue el mes en el que finalmente se hizo oficial el divorcio. Mary-Kate pudo salir de la separación con su dinero y su imperio empresarial intactos, gracias a un sólido acuerdo prenupcial que salvaguardaba sus intereses.
Y ello a pesar de la incertidumbre que provocó la ruptura. Mary-Kate y Ashley se han vuelto notoriamente reservadas y algo escurridizas a lo largo de sus vidas, lo que no es sorprendente dado que se criaron bajo la luz constante de los medios de comunicación. Su ausencia en las redes sociales no hace sino acrecentar el misterio que las rodea. Después de años sometidas a un intenso escrutinio público, es posible que retirarse del mundo digital sea el método más eficaz que han descubierto para salvaguardar su tranquilidad y mantener una sensación de normalidad en sus vidas. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de las gemelas Olsen de tu infancia? ¿Hasta qué punto las percibes ahora de forma diferente? Si este video te ha parecido entretenido, recuerda darle al botón me gusta y suscribirte para recibir otros vídeos tan interesantes como este.